$19 millones. $30 millones. Plata por valor de $700.000 fundida bajo el suelo del Océano Índico durante siglos. No se trata de cifras televisivas exageradas ni valoraciones de fantasía ideadas por coleccionistas. Son figuras reales unidas a objetos extraordinarios que han traspasado el mostrador de la casa de empeño más famosa del mundo. Sin embargo, lo que hace que estas historias sean aún más increíbles es que muchos de estos tesoros nunca se vendieron. Algunos eran simplemente demasiado caros, otros demasiado arriesgados, y algunos entrañaban misterios que ni siquiera el dinero podía resolver. Rick Harrison ha visto casi todo lo imaginable atravesar esas puertas. Monedas raras, artefactos perdidos, documentos históricos y objetos relacionados con algunos de los momentos más importantes de la historia. Sin embargo, de vez en cuando aparece algo que incluso a él le hace dudar. No porque dude de su valor, sino porque poseerlo podría cambiar por completo el futuro del negocio. A veces un tesoro es tan raro que comprarlo se siente menos como una oportunidad y más como una apuesta con todo en juego. Entre las piezas más sorprendentes jamás ofrecidas, se encontraba un tesoro relacionado con una de las mayores maravillas del mundo. Envuelto en capas de sal óxido y siglos de historia, parecía menos dinero y más un trozo de roca volcánica extraída de las profundidades de otro planeta. Ocultas dentro de esa extraña masa, había cientos de monedas de plata que habían permanecido intactas durante casi 300 años. Era el tipo de objeto que parecía imposible de replicar porque la propia naturaleza había ayudado a crearlo. El vendedor explicó cuidadosamente que el racimo de plata contenía aproximadamente 750 rupias acuñadas en 1702 en la ciudad de Surat, uno de los centros comerciales más importantes del imperio Mughal. No eran monedas ordinarias. Habían sido atacados durante el reinado del emperador Aurangzeb, el poderoso gobernante, hijo del emperador responsable de la construcción del Taj Mahal. La conexión histórica por sí sola hacía que el tesoro fuera extraordinario, pero el viaje que habían recorrido esas monedas hizo que la historia fuera aún más extraordinaria. Originalmente las monedas se cargaban a bordo de un barco mercante que navegaba por las antiguas rutas comerciales de especias. En algún lugar cerca de la costa de la actual Sri Lanka, se produjo un desastre cuando un violento tifón se tragó el barco y lo envió al fondo del océano. El tesoro desapareció en la oscuridad enterrado bajo arena movediza y arrecifes de coral. Durante más de 250 años, nadie supo exactamente dónde descansaba. Entonces la historia dio un giro inesperado. En 1961, mucho antes de hacerse famoso por escribir 2001, Una odisea en el espacio, el autor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, vivía en Sri Lanka y pasaba gran parte de su tiempo buceando. Junto con su compañero de buceo Mike Wilson, Clarke descubrió el lugar del naufragio escondido bajo el océano. Lo que comenzó como una aventura submarina se convirtió rápidamente en uno de los descubrimientos de naufragios más importantes de la región. Más tarde, Clarke documentó la experiencia en libros que ayudaron a preservar la historia para las generaciones futuras. El vendedor no se limitó a contar una historia fascinante. Trajo documentación firmada por el propio Clarke. Según los documentos, el tesoro finalmente había sido consignado a través de la familia Clarke, luego de un proyecto documental completado años después. De repente, el cúmulo de plata no era simplemente un artefacto de un naufragio. Llevaba una conexión directa con uno de los escritores más famosos del siglo XX, añadiendo otra capa de rareza a un objeto ya increíble. Lo que más fascinó a los expertos fue el estado de las monedas. Normalmente siglos bajo agua salada dejarían la plata muy dañada y corroída. Pero estas monedas habían descansado contra un objeto de hierro, probablemente un cañón. Con el tiempo, el hierro absorbió gran parte de la oxidación destructiva, sacrificándose y preservando la plata. Básicamente, la naturaleza había creado un escudo protector alrededor del tesoro, dejando las monedas en condiciones asombrosas, a pesar de haber pasado siglos en el fondo del mar. Aún más notable fue el hecho de que el grupo permaneció intacto. La mayoría de las recuperaciones de tesoros se dividen inmediatamente porque las monedas individuales
suelen generar mayores ganancias cuando se venden por separado. Rara vez se conservan grandes agrupaciones fusionadas porque los coleccionistas e inversores suelen centrarse en maximizar los rendimientos. Eso significaba que esta pieza no era valiosa a pesar de ser un grupo. Era valioso porque todavía era un grupo. El artefacto representó un momento congelado en el tiempo exactamente como había reposado en el fondo del océano durante siglos. Su rareza quedó aún más clara cuando el vendedor explicó los pocos ejemplares que quedaban. Originalmente solo 3 grupos importantes de los restos del naufragio habían sobrevivido a la recuperación. Uno permaneció en el archivo de la familia Clark. Otro estaba alojado en un museo de Colombo hasta que el devastador tsunami de 2004 lo arrasó y lo devolvió al océano donde nunca más se volvió a encontrar. Eso dejó solo 2 ejemplos conocidos en existencia. El vendedor era dueño de uno de ellos. Naturalmente su precio de venta reflejaba esa rareza. Quería $700,000. Rick quedó cautivado por el artefacto y admitió abiertamente que le encantaba. La pieza representaba historia, aventura, arqueología y narración todo en un solo objeto. Pero la pasión y los negocios no siempre son lo mismo. Inmovilizar $750,000 en un solo artículo que podría permanecer sin venderse durante años era un riesgo que podría paralizar la tienda. Rick consideró cuidadosamente los números. Sabía que incluso si el tesoro finalmente se vendiera a encontrar al comprador adecuado, podría llevar 5 o incluso 10 años. El dinero invertido en un objeto no podía utilizarse en otro lugar durante ese tiempo. Después de sopesar los riesgos, hizo una oferta de $200,000. El vendedor lo rechazó cortésmente. La brecha entre ellos era simplemente demasiado grande y el tesoro salió de la tienda exactamente como había llegado. No todos los artículos caros vienen envueltos en siglos de historia. A veces las mayores sorpresas llegan dentro de envases de aspecto corriente. Un vendedor entró llevando lo que parecía ser una copia prístina sellada de Halo Combat Evolved, el legendario videojuego que transformó la Xbox de Microsoft de un experimento arriesgado a una potencia de juegos. A primera vista parecía el sueño de un coleccionista. El vendedor quería $13,000 y creía que el juego podría valer mucho más. El razonamiento parecía sólido. Copias selladas en condiciones excepcionales se vendieron por más de $25,000 en una subasta. Halo no era un juego más. Fue el título que ayudó a definir toda una generación de videojuegos. Sin Halo, muchos creen que la Xbox original nunca habría tenido éxito. La influencia del juego tanto en la industria como en el mercado de los coleccionistas era innegable. Rick comprendió de inmediato el valor potencial, pero también comprendió el peligro. En el mundo de los videojuegos coleccionables, todo depende de la autenticidad. Un juego cerrado puede valer miles. Una copia abierta podría valer solo una pequeña fracción de esa cantidad. Debido a que los precios han aumentado dramáticamente, los falsificadores se han vuelto cada vez más sofisticados, creando sellos falsos y reproducciones convincentes diseñadas para engañar a los compradores. Para verificar el artículo, Rick trajo al experto en videojuegos Dennis. Al principio las señales parecían prometedoras. La tirada parecía correcta. El embalaje coincidía con ejemplos auténticos conocidos. Las famosas costuras en forma de I lucían exactamente como deberían. Por un momento pareció como si el vendedor realmente tuviera una pequeña fortuna. Luego Dennis examinó el sello de seguridad más de cerca. Ahí fue donde todo se vino abajo. El código de barras en sí parecía genuino, pero el sello no tenía la fecha correcta. Alguien volvió a empaquetar cuidadosamente el juego, utilizando materiales auténticos, y luego lo volvió a cerrar para que pareciera recién salido de fábrica. Fue una falsificación impresionante, lo suficientemente convincente como para engañar a muchos coleccionistas. Pero aún así, era una falsificación. En cuestión de segundos, el valor se desplomó. Lo que parecía una pieza de colección de $25,000 de repente se convirtió en poco más que un juego usado. Dennis estimó su valor real en unos $25.
El día de pago soñado por el vendedor se desvaneció instantáneamente. Rick rechazó el trato y el juego salió de la tienda como un recordatorio más de que en el mundo de los coleccionables la autenticidad lo es todo. Llegó otro artículo inolvidable con una historia completamente diferente. Una mujer entró a la tienda con una guitarra Gibson Les Paul personalizada. Explicó que estaba recaudando dinero para un hospital infantil y que su novio estaba ayudando a construir casas en Las Vegas. La guitarra había surgido de una pila de donaciones y más allá de eso, no sabía casi nada al respecto. Lo que llamó la atención de todos fue el nombre pintado en el instrumento de J. Ashba. Para los fanáticos del rock, ese nombre tenía un peso real. DJ Ashba había actuado con Six AM, había realizado giras como miembro de Guns N' Roses y se había ganado la reputación de ser uno de los guitarristas de rock moderno más reconocidos. El instrumento mostraba signos de uso intensivo. Sus modificaciones sugirieron que estaba lejos de ser un modelo de producción estándar. Había pruebas suficientes para plantear posibilidades intrigantes, pero no suficientes para confirmar nada. Rick llamó a su experto en guitarra, quien decidió que solo había una persona capaz de resolver el misterio. Para sorpresa de todos, el propio DJ Ashba llegó a la tienda. En el momento en que vio la guitarra, la emoción apareció en su rostro. Explicó que años antes había perdido una guitarra que significaba mucho para él. Por un breve momento la esperanza llenó la habitación. Todos se preguntaban si este podría ser realmente el instrumento perdido que había buscado durante todos esos años. Ashba mira la guitarra y la reconoce desde el otro lado de la habitación. Es el prototipo, el único original, a partir del cual Gibson construyó una tirada limitada de 100 Les Pauls de este estilo. Ashba lo puso en discos de las 6 de la mañana, y durante su tiempo con Guns N' Roses, le había pedido al fabricante que quitara una de las perillas de volumen porque el diseño estándar de 2 volúmenes nunca se sentía bien bajo su mano. Añadió un interruptor de apagado y movió el selector de 3 vías hacia abajo de modo que quedara donde descansaba naturalmente su mano. Incluso habían impreso su nombre al revés en el cuerpo, un error que le resultaba más entrañable que molesto. La guitarra había desaparecido de su colección años antes y desde entonces había estado buscándola. El experto lo cifra entre $20,000 y $30,000 en el mercado libre. Rick ofrece un precio de 5 cifras en el acto con el acuerdo explícito de que la guitarra vuelve a Ashba y el hospital se queda con el dinero. Ashba sale con el prototipo que creía haber perdido. El hospital recibe un cheque. El vendedor convierte una petición de $5,000 en una donación mucho mayor. Rick cierra un trato en el que el margen de beneficio nunca fue el punto, y un instrumento de taller personalizado encuentra su camino de regreso a las manos que lo diseñaron, la moneda de $19 millones. Llega un representante con la pieza de oro Double Eagle de 1933. En junio de 2021, un solo ejemplar cruzó la subasta por casi $19 millones, y el que está en la tienda es la misma moneda de nuevo en el mercado. Theodore Roosevelt encargó el diseño en 1907 y contrató al escultor Augustus Saint Gaudens porque creía que la moneda estadounidense era fea y merecía algo mejor. Saint Gaudens entregó lo que muchos coleccionistas todavía consideran la moneda más hermosa jamás acuñada en suelo estadounidense. La figura de la libertad, avanzando con una antorcha y una rama de olivo, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas en la historia numismática estadounidense. 26 años después, en 1933, Franklin Delano Roosevelt firmó la ley de confiscación del oro en lo más profundo de la Gran Depresión. De repente se volvió ilegal que los ciudadanos comunes y corrientes tuvieran grandes cantidades de oro. Se suponía que la Casa de la Moneda fundiría sus 1933 Double Eagles antes de que entraran en circulación. La mayoría fueron destruidas. Un pequeño número escapó mediante lo que el gobierno describió más tarde como robo. Durante el resto del siglo XX, el Tesoro trató a cada 1933 Double Eagle superviviente como propiedad robada sujeta a incautación. Cualquiera que fuera sorprendido con uno se arriesgaba a presentar cargos federales.
El servicio secreto llevó a cabo operaciones encubiertas contra presuntos poseedores durante décadas. Una moneda se deslizó por una puerta diferente. El rey Farouk de Egipto fue el coleccionista de monedas más agresivo de su época y en la década de 1940 solicitó y recibió una licencia de exportación de los Estados Unidos para un Double Eagle del año 1933. En la década de 1940, el rey Farouk de Egipto era el mayor coleccionista de monedas del mundo y compró la moneda en los Estados Unidos, solicitó una licencia de exportación y principalmente por esa licencia de exportación es la razón por la que existe esta moneda, cuya posesión es legal. Antes de que Washington se diera cuenta de lo que habían firmado ese único papeleo, es la razón por la que hoy es legal poseer esta moneda. Volvió a surgir en la década de 1990, fue incautado por el servicio secreto, y tras años de acciones legales, fue declarado el único ejemplar que puede ser de propiedad privada. Rick trae a su experto en monedas, Jeff Garrett. La pieza es auténtica. Está en estado de gema MS65 y no hay ningún otro ejemplo que un coleccionista pueda poseer legalmente. Garrett marca la nueva ola de coleccionistas multimillonarios y construye conjuntos completos en Estados Unidos. Para cualquiera que persiga ese objetivo, no hay camino hacia la finalización que no pase directamente a través de esta moneda. El propietario del único ejemplar legal fija el precio. Ningún competidor puede realizar una oferta inferior porque ningún otro competidor tiene el inventario. El propietario quiere ofertas superiores a los 30 millones de dólares. Rick llama a un cliente. El cliente ofrece 25 millones de dólares comisión incluida. El vendedor se niega. La moneda vuelve a salir de la tienda todavía persiguiendo al comprador que escribirá el número de 8 cifras que finalmente la mueve. El vendedor entra con un violín marcado como Stradivarius fechado en 1763, encontrado en el fondo de un cofre de cedro en un granero detrás de una casa que compró recientemente. El descubrimiento lo tiene completamente convencido de que posee una fortuna. Quiere $1 millón. Antonio Stradivari fabricó más de 1000 violines durante su vida a principios del siglo XVIII. Sus instrumentos todavía se consideran los mejores jamás producidos y los ejemplares autenticados se venden por millones. La forma y las proporciones del violín moderno descienden esencialmente de su obra. Mejoró la proyección del instrumento para que pudiera albergar una orquesta de tamaño barroco. Cada uno de sus violines supervivientes ha sido catalogado. No existe un inventario en la sombra. El primer problema es la fecha. Stradivari murió en 1737. No puede haber fabricado un violín fechado en 1763. Sus hijos continuaron el taller poco después de su muerte. Pero el rastro se enfría mucho antes de esta fecha. Rick llama a su experto en violín, un fabricante de violines con más de 20 años en el banco. Soy fabricante de violines y lo hago desde hace más de 20 años. Si encuentras un Stradivari auténtico en un ático, es un milagro. El experto recorre la construcción. El fondo es de arce rizado de rizo medio. La tapa es de abeto de grano medio. Hasta ahora coherente con lo que podría usar Stradivari, pero también con lo que usaría cualquier fabricante europeo competente. Los bloques interiores son la recompensa, son de abeto. Stradivari utilizó sauce. Ese único detalle colapsa la fantasía. El veredicto es definitivo. El violín es una copia alemana o checa realizada hacia 1920, uno de los miles producidos durante un período en el que las etiquetas Stradivari se aplicaban a los instrumentos de los estudiantes como truco de marketing. Talleres de toda Europa estamparon el nombre en instrumentos destinados a estudiantes para impulsar las ventas. Y la práctica estaba tan extendida que la mayoría de los violines que hoy reclaman esta etiqueta se remontan a esa época. En buenas condiciones, estas copias se venden al por menor entre $1.500 y $2.500. Este no está en buenas condiciones. El experto lo cifra por debajo de los $500. Rick pasa. El vendedor llega esperando $1 millón y sale con un violín que vale menos de un mes de alquiler. El centavo masónico de George Washington.
El vendedor es un joven que heredó una pieza de cobre de su abuelo, quien la había comprado en una subasta de propiedades. No tiene documentación ni historia más allá de la tradición familiar. Quiere $5,000. ¿Qué buscas hacer con eso? Estaba buscando venderlo. Bueno. ¿Cuánto quieres por ello? Estoy buscando $5,000. Sinceramente no sé si vale 5,000 o $50,000. Si no te importa colgarlo, traeré a un amigo aquí, él lo mirará y tal vez pueda decodificar esta cosa. Eso suena bien. Rick, estudia el frente. La pieza lleva de perfil a George Washington, fechada en 1797. Es el color y el peso incorrectos para ser una moneda en sentido estricto. No hay denominación en ninguno de los lados, lo que significa que funcionó como una ficha en lugar de una moneda circulante. La espalda es la parte que da vuelta el trato. El ojo que todo lo ve, la escuadra y el compás, y un denso campo de iconografía masónica decoran el reverso. Son la misma familia de símbolos que aparece en el reverso del billete de $1. Rick reconoce algunas de las imágenes. La mayor parte no lo hace. Rick llama a su experto Dave. La pieza es una medalla masónica de George Washington, acuñada en 1797 por Peter Getz, un platero y grabador de Pensilvania, que conocía personalmente a Washington y pertenecía a la misma logia masónica de Pensilvania. Se considera ampliamente el primer centavo masónico jamás producido en los Estados Unidos. La afición a coleccionar monedas de $1 masónicas, que ha producido más de 10,000 variedades distintas a lo largo de los siglos, tiene su linaje en este único objeto. Se sabe que existen menos de 20 ejemplos. El experto valora la medalla en unos $40,000. Dado lo agresivamente que se ha calentado el mercado de coleccionistas de Washington durante la última década, posiblemente más. Rick ofrece $20,000. El vendedor presiona para obtener más. Rick ofrece un pequeño golpe y se detiene. La moneda tendría que permanecer en el inventario durante un año antes de ser subastada, y las matemáticas no se extenderán más. El vendedor se niega y se marcha. Sale de la tienda con algo que casi ningún otro coleccionista del país puede igualar, apostando a que el próximo comerciante extenderá un cheque más grande. La medalla vuelve a guardarse en un cajón, a la espera de que salga a la superficie una casa de subastas, un comprador privado o un especialista masónico con el presupuesto adecuado. El Commodore Hudson de 1949. El vendedor tiene un Hudson Commodore 8 de 1949 en un estado original extraordinario. Lo compró 3 años antes por $10,500. Lo vende porque se muda. Quiere $35,000. El Hudson Commodore fue el buque insignia de la marca después de la Segunda Guerra Mundial. Un crucero de lujo de poca altura construido durante el auge del consumo de la posguerra. Por dentro, era más grande que cualquier cosa que construyeran Chrysler o Chevy. El banco del frente tiene capacidad para 4 adultos. Tenía una de las primeras transmisiones automáticas del mercado masivo, y Hudson luego usaría la misma plataforma de carrocería para dominar los primeros años de NASCAR con el Hornet. La tapa del maletero tiene 2 paneles de carrocería de ancho. Este ejemplo es casi completamente original, incluidos los tapacubos, y solo se actualizaron algunos componentes del compartimento del motor para mayor confiabilidad. El motor original de 8 cilindros en línea todavía genera aproximadamente 125 caballos de fuerza, suficiente para un automóvil diseñado para deslizarse en lugar de correr. Los puntos de acumulación de óxido alrededor de los pasos de rueda donde fallan la mayoría de los coches de esta época se han mantenido limpios. Rick llama a su experto en automóviles Misha. Misha camina con el auto, lo conduce y confirma que la carrocería y el marco están limpios. El embrague se siente bien. El 8 en línea funciona sin problemas. Valora el coche en unos $25,000 en su estado actual. Creo que el coche es muy vendible. Definitivamente hay seguidores de culto para este auto, y este está realmente en buenas condiciones, así que no creo que tenga problemas para cambiarlo, si puede conseguirlo. El mercado de Hudsons es volátil. Los resultados de subastas recientes han llegado a los $57,000,
Pero un automóvil comprado a un precio demasiado alto puede permanecer en el inventario durante años. Rick negocia con el vendedor hasta $20,000. El vendedor había comprado el coche por $10,500. El trato se cierra. El vendedor duplica su dinero. Rick tiene un automóvil que puede vender al por menor sin tener que subastarlo. El Hudson llega al estacionamiento trasero y el próximo comprador está en algún lugar esperando un automóvil que se conduce como un barco y parece una pieza de diseño industrial de mediados de siglo. La vendedora es una mujer que heredó una extraña arma larga de su abuelo. Ella lo llama rifle. Rick la corrige. Es un mosquete de ánima lisa y el mecanismo de disparo en la parte inferior es algo que ninguno de los dos ha visto antes. Su abuelo coleccionó armas de fuego durante años y no dejó ningún papeleo. Entonces, ¿de dónde sacaste esto? Mi abuelo ha coleccionado armas de fuego durante muchos años, falleció a principios de los 90 y hemos estado reduciendo sus colecciones. No tenía ningún papeleo o como... No encontramos nada conocido. Ella quiere $2,000. Rick llama a su experto en armas, Alex. La pieza es un mosquete de percusión con martillo construido alrededor de 1837 para competir en las pruebas de la Junta de Ordenanza Británica cuando el ejército británico buscaba un nuevo sistema de cebador para reemplazar el fusil de chispa estándar. El diseñador creía que montar la cerradura debajo del cañón protegería el mecanismo de disparo de la lluvia y el clima. El sistema utilizaba una pequeña rueda que alimentaba una cinta de papel sobre la tetina de disparo, permitiendo aproximadamente 70 disparos antes de recargar. El mecanismo está al revés en comparación con cualquier otro arma larga militar de la época y el martillo golpea desde abajo. Era inteligente elegante y los británicos lo rechazaron. Solo se produjeron unos pocos y los ejemplares supervivientes están casi intactos porque nadie los disparó en el campo. El mosquete lleva una marca de fuera de servicio de la Junta de Ordenanza Británica, lo que lo confirma como una pieza de prueba genuina y no como una copia civil posterior. Alex estima que el rango de la subasta oscilará entre $8,000 y $10,000. Rick ofrece $5,000. El vendedor lo acepta. Más tarde Rick lleva el mosquete al campo de tiro con Alex. La carga con 80 granos de pólvora negra y una bola de plomo por la boca dispara con un casquillo de percusión porque la cinta de cebado original ya no se fabrica y el arma funciona perfectamente casi 2 siglos después. El juicio que terminó en rechazo todavía termina en un arma funcional. Es difícil comparar porque es un arma experimental por lo que realmente no hay otra igual. Pero como fue hecho específicamente para los juicios de 1837 en Inglaterra, si fuera mío querría $10,000 por él. Cada día me gusta más Arizona. La patada es fuerte. La precisión es decente. El arma es una reliquia de una competencia que la historia olvidó mantenida limpia por la misma burocracia que la enterró. La pistola con bloqueo de ruedas del sur de Alemania. El vendedor es un hombre que compró la pieza en una subasta de casilleros. La pistola se fabricó alrededor de 1580 pulgadas en el sur de Alemania y está decorada con incrustaciones de cuerno de alce y accesorios de ébano. La empuñadura está esculpida a los herrajes grabados y las proporciones claramente construidas para un mecenas rico más que para un soldado. Quiere $25,000 y tiene prisa por marcharse. El bloqueo de ruedas fue el salto tecnológico que hizo prácticas las armas de fuego portátiles. Antes, la ignición de la pólvora requería una mecha de combustión lenta inútil bajo la lluvia e imposible de ocultar. El bloqueo de la rueda utilizaba una rueda de acero con resorte que giraba contra la pirita para arrojar chispas a la bandeja de cebado lista para disparar en aproximadamente medio segundo. El mecanismo era tan preciso como un reloj y requería un maestro artesano para construirlo. Rick negocia con el vendedor $20,000 y cierra el trato en el acto. Voy a pagar $18,000. Probablemente podría bajar $23,000. Te daré $20,000 por el arma. Creo que eso es justo para los dos. Sí, eso no funcionará. Vale, nos vemos allí, haremos algunos trámites y te pagaré. Bueno. Luego llama a su experto Alex después del hecho lo que su hijo Cory señala como un riesgo real en una compra de $20,000.
La prisa del vendedor por irse es exactamente el tipo de señal de alerta que debería haber activado una autenticación primero. La cerradura tenía marcas de control de Nuremberg y una marca del fabricante que identificaba a un conocido armero de Nuremberg. El barril tenía marcas de Augsburgo y el sello del fabricante Anton Schmidt, un tonelero documentado de la época. Alex fecha la pieza aproximadamente en 1580 y confirma que es auténtica. La combinación de marcas de control de la ciudad y sellos de fabricantes nombrados es exactamente lo que debería llevar un auténtico candado de rueda alemán del siglo XVI. Lo llevan al campo. Alex carga una carga ligera de perdigones usando papel higiénico como guata de cuerda al volante y dispara la pistola limpiamente ante la cámara. La multitud alrededor de la mesa reacciona como reacciona la multitud cuando una máquina de 400 años todavía funciona. Alex valora la pieza en $50.000 y observa la prueba en vídeo documentada del disparo de un candado de rueda de 445 años de antigüedad. El bloqueo de ruedas funciona y dispara perfectamente. Esto es ideal. Tienen este hermoso bloqueo de ruedas. Es absolutamente auténtico y saben que funciona. Eleva el techo más alto con el colector adecuado. El whisky de la prohibición. Un coleccionista de bourbon en Kentucky le ofrece a Rick 3 botellas raras, un coñac. Pierre Ferrand de 1914, destilado por las mujeres de la finca, mientras los hombres estaban en la Primera Guerra Mundial. Añejado 75 años en roble limacino francés, una botella de bourbon. Hirsch, de 16 años de la destilería original de Michter, destilado en 1974 y salvado por el dueño de una licorería de Kentucky, que se dio cuenta de que el banco estaba a punto de liquidar la quiebra. Destilería y un antiguo Lewis Hunter de 1913, embotellado en Bond, destilado el año anterior al inicio de la prohibición y embotellado en 1921 como whisky medicinal. El whisky recetado es el más raro de los tres. Durante la prohibición, el único whisky legal en los Estados Unidos circulaba por los consultorios médicos. Me encanta cómo tomaban whisky medicinal en el pasado. Así era como se sorteaba la prohibición. Vas al médico y él te receta whisky porque tienes alguna dolencia que necesita whisky y luego buscas otro médico en el otro lado de la ciudad y luego otro médico y luego otro médico y lo siguiente que sabes es que ya tienes whisky bien abastecido. Me encanta. Mientras que los médicos escribían recetas de alcohol medicinal que los pacientes surtían en las farmacias, el sistema mantuvo vivas varias destilerías heredadas durante los años secos. Un frasco de prescripción del primer año de la prohibición, que se conserva aún sellado y lleno, es uno de los objetos más raros en la colección de whisky estadounidense. El propietario pide $15.000 por el frasco recetado, $5.000 por el Hirsch y $3.000 por el coñac. Rick trae a su experto en bourbon, Fred Minnick. Minnick maneja cada botella. El cognac es Grand Champagne, el ron más alto de la región destilado de vino blanco y envejecido en roble. Cada productor de la región tiene una denominación y Grand Champagne ocupa el primer lugar. El Hirsch representa lo que muchos coleccionistas consideran el apogeo de la expresión del bourbon estadounidense a finales del siglo XX. El frasco de prescripción es la pieza central histórica, pero su valor está limitado por el estado del sello. Minnick valora el frasco de receta en $4.000. El corcho conserva su espíritu desde hace más de un siglo y empieza a ceder. El contenido debe abrirse o transferirse dentro de un par de años antes de que falle el sello. El Hirsch cuesta $4.000 y el cognac $2.000. Rick cierra el cognac en $2.000 y pasa a los demás. Se lleva una botella que debería sobrevivirle décadas si la almacena correctamente. Lo que nos dice la casa de empeño. Los artículos más caros que entran por la puerta no se venden. La plata del Taj Mahal se va porque el precio de venta excede lo que cualquier casa de empeño en funcionamiento puede absorber. El halo se derrumba porque el sello es una falsificación. El Stradivarius es una copia. El Double Eagle de 1933 llega a $30 millones y sale con la misma cifra. El centavo masónico queda sin vender porque el vendedor quiere más de lo que el comprador pagará.
Los acuerdos que se cierran comparten un patrón. La guitarra de DJ Ashba se cierra cuando la estrella de rock entra en la habitación. Vale. Lo quieres de vuelta. Es una guitarra realmente especial. Me encantaría recuperarlo. Si puedo sacárselo por un precio decente, puedes pagarme lo que sea. Me encantaría eso. Tienes todo funcionando aquí. Tus guitarras se venden por $20,000 o $30,000. Sí. Suena como un buen número, ¿verdad? Sí. No lo vendería por menos. Gracias, hombre. Eres increíble. El Hudson cierra porque los automóviles tienen un mercado minorista activo. El Mosquete Trials y el bloqueo de la rueda se cierran porque la comunidad de armas tiene serios coleccionistas y mucho dinero detrás de ellos. El Cognac cierra porque el precio es justo y la botella es auténtica. En todos los casos, el precio que paga la tienda deja espacio para obtener ganancias en la reventa, y el vendedor sale con efectivo hoy en lugar de esperar a la subasta. La autenticación es todo el juego en este nivel. La procedencia es la columna vertebral de cada precio. Sin las marcas adecuadas, la química del sello, el corcho o el sello del fabricante, la pieza es decoración. Una vez confirmada la historia, un grupo de coral negro extraído del Océano Índico lleva un número que restablece la vida del comprador. La próxima vez que aparezca un juego sellado, un violín viejo o una moneda extraña en el sótano de un familiar, la pregunta no es qué aspecto tiene. La pregunta es, ¿qué se puede probar? Deja un comentario con qué artículo habrías comprado realmente si Rick te hubiera entregado la chequera directamente. El Taj Mahal extrae plata del fondo del Océano Índico. La doble águila de 1933. El prototipo perdido del Les Paul. O el centavo masónico que salió por menos de lo que valía. Cualquier elemento que obtenga la mayor cantidad de votos de su parte en los comentarios pasa al siguiente desglose. Presiona suscribirse para que el siguiente recorrido por los artículos más caros de la tienda llegue directamente a tu feed cuando esté disponible. Nos vemos en la próxima.